Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pueden ocupar su lugar un momentito. Nos gozamos, ¿verdad, hermanos? Porque Dios nos regala momentos en su presencia y son momentos que no quisiéramos que terminaran, ¿verdad? Que continuaran y poder reconocer en nuestro corazón que Dios habla en nuestras vidas y que Dios tiene a bien pues sostener y fortalecer nuestra vida. Amén. Bien, no vamos a tomar una cita en específico, pero vamos a retomar, hermanos, a retomar nuestra clase que tenemos acerca de la historia de la iglesia. Y para retomarla vamos a tratar de recordar un poquito lo que estuvimos hablando la última vez y poder recordar y poder nosotros traer a nuestra memoria. Cuando nosotros estudiamos, bueno, por ejemplo, hoy vamos a hablar básicamente más sobre historia. Y ya habíamos tomado una parte sobre la historia, pero cuando uno enseña historia, tiene uno que dar un poquito de historia y luego dejarla y luego volver, porque la historia, como es mucha información, como no alcanza uno a retenerla toda, entonces tiene uno que darla en partes y así, de todos modos, ahorita que toquemos algunos puntos que ya vimos, ustedes se van a poder recordar, ¿verdad? Porque la mente que Dios nos ha dado es una mente extraordinaria. Entonces la mente nos ayuda a recordar, amén. Y sobre todo en este caso, pues el Espíritu de Dios que nos ayuda a retener toda esa información y todo lo que nosotros debemos de aprender. Bien, para poder continuar, nosotros vamos a ver que ya vimos sobre la historia de la iglesia. Ya hablamos nosotros como el tiempo en el que la iglesia se fundó. Ya estudiamos un poquito y los primeros capítulos del libro de Hechos. Y ya vimos algunos, por ejemplo, ya vimos Pentecostés, ya vimos, por ejemplo, el primer concilio, el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Ya vimos cómo se fue estructurando la iglesia. Hechos capítulo 6, cuando salen los primeros 7 diáconos, ¿verdad? Antes del capítulo 6, cómo los apóstoles comenzaron a darle forma a la iglesia. Y bueno, todo eso, la forma de la iglesia se desarrolla por todo el libro de Hechos, ¿verdad? Y no solamente de Hechos, sino otros libros también que tienen ciertas partes de la iglesia, como son cartas del apóstol Pablo a Timoteo, Tito, ¿verdad? Entonces todo eso complementa la iglesia. Pero hoy, hermanos, yo voy a tratar de hacer un poquito, bueno, no sé si pueda hacerlo realmente, pero como es historia, yo sé que la historia, a algunos les apasiona la historia, a mí me gusta mucho la historia, pero a algunos por la historia es un poquito, como es mucha información, no alcanza uno a captarla toda, pero yo le invito a que aprovechemos lo más que podamos acerca de la historia. Básicamente lo que yo he tratado de hacer es sacar un poquito de la mucha información de historia, un poquito para que nosotros veamos lo más relevante en la historia y que afecta o daña a la iglesia. Entonces vamos a verla. Bien, un repaso así sencillo. Ya que hablamos de la iglesia, pues hablamos, ya lo dije, del nacimiento, y hablamos de su estructura, de cómo se comenzó a formarse, cómo cuando se comenzaron a poner pastores o obispos, que es lo mismo. Acuérdense que la palabra obispo aparece en la iglesia, en la Biblia, y la palabra obispo no es otra cosa más que cuidador, o vigilante, ¿verdad? No es otra cosa como nosotros la conocemos como un obispo, ¿verdad? Alguien que se puede ver de otro modo. Y ahorita lo vamos a ver con la historia. ¿Cuándo comenzó eso? Porque yo les había prometido que íbamos a empezar a hablar acerca de cómo se conformó el papado y todo eso. Entonces vamos a ver cuándo surgió, y ahorita espero que nos alcance el tiempo
para verlo, ¿verdad? ¿Cuándo nació esto? Su primer concilio, ya lo dije, Hechos capítulo 15, ahí lo podemos encontrar. Hablamos también sobre la persecución, no sé si se acuerdan que hablamos de la persecución de la iglesia. Mencionamos algunos nombres de algunos martureos o de algunos mártires, que fue por ejemplo este hombre que fue uno de los pastores de una de las iglesias, el pastor de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? No sé si se acuerdan, ¿me ayudan un poquito? Bien, ¿se acuerdan o no? Bien, entonces, bueno, cuando hablamos de este hombre, ahorita va a relucir el nombre porque lo traigo en mis apuntes, ¿verdad? Bueno, les digo, es mucha información y pues es difícil retenerla toda, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar, poder retener un poquito. Entonces, incluso lo estaba viendo hace rato, pero no, bueno, ahorita la mente nos va a ayudar. Tengo esos libros, son unos libros muy, muy bonitos, que, hermanos, mire, es algo que siempre los cristianos batallamos mucho para hacer. Nos gusta invertir en muchas cosas, ¿verdad? Nos gusta invertir aquí y allá, pero casi en leer y en literatura casi no nos gusta, y más como hispanos, ¿verdad? Aquí los americanos, usted va a sus casas y tienen montones de libros, enciclopedias, y que la novela de quién sabe qué, y que no sé qué, la novela de no sé cuánto, y uno de hispanos viene para leer, ¿verdad? Batallamos mucho para ser buenos lectores, pero intentamos. Luego yo les muestro los libros, son unos libros que se llaman Los Mártires de León, ¿verdad? Y ahí habla acerca de Constantino, habla de los emperadores romanos, pero habla también de la persecución, habla de varios mártires que fueron los que, bueno, que les tocó vivir ese tiempo de la persecución. Bien, vamos a ver, nosotros básicamente nos quedamos más o menos en el primer siglo, que es en los primeros años de la iglesia primitiva. Estamos hablando del 0 al año 100, ¿verdad? Eso sería los primeros 100 años. Entonces, cuando aparece este tiempo, hermanos, hay unos años que se llaman como los años, por ejemplo, vino la iglesia, voy a tratar de no recordar cosas que ya vimos, o no mencionar cosas que ya vimos, pero estaba la iglesia del primer siglo, de la que describe el libro de los Hechos, y luego aparecen los apóstoles. Bueno, ya estaban los apóstoles, y luego los apóstoles, como dijimos, no sé si se acuerdan que dijimos que la mayoría de los apóstoles salieron a sus viajes misioneros y no regresaron a Jerusalén, entonces no hay relatos de ellos. Del único que hay es pues de Pablo, ¿verdad? De Pablo y de Juan y Bernabé con sus viajes, pero aunque Bernabé no fue apóstol, pero básicamente del apóstol Pablo y del apóstol Juan, porque ellos sí regresaron a Jerusalén, entonces ellos sí daban un reporte de lo que habían hecho. De hecho, cuando nosotros vemos, ahorita vamos a entrar un poquito a eso, acerca de las iglesias, o de las 7 iglesias de las que hemos estado hablando, las 7 iglesias de Asia Menor, que están hoy sería lo que hoy es Turquía. Entonces, esas iglesias, hermanos, que están ahí en ese lugar, la mayoría de esas iglesias fue el apóstol Pablo quien las fundó, o fue el apóstol Pablo quien le habló a esa gente de Asia Menor, y esas iglesias surgieron de la gente nacida de nuevo a la que el apóstol Pablo le habló. Entonces está muy relacionada cuando nosotros vemos cómo las cartas del apóstol Pablo surgieron en un momento en que las iglesias estaban sufriendo decadencia. Por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo a Corintios, a Gálatas, a Éfeso, o sea, son cartas que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia porque la iglesia comenzó a cambiar totalmente su origen. Los primeros 300 años
los cristianos eran cristianos de verdad, o sea, conocían a Cristo, habían dejado su pecado, se habían rendido a Dios y entonces estaban entregados a Dios. Pero después del año 300, y ahorita vamos a ver porque Constantino vino a cambiar todo eso a partir del año 300, y ahorita vamos a ver cómo fue que se confundió mucho esa situación de la iglesia. Lo que originalmente era la iglesia comenzó a cambiar todo, ¿verdad? Bien, cuando nosotros vemos por ejemplo en la iglesia primitiva, comenzó a ser perseguida en un momento dado porque el cristiano que había sido convertido a Cristo había entendido que había un solo Dios, ¿verdad? De hecho, los romanos llamaban a los cristianos, los llamaban ateos. Les decían, ustedes son ateos. Y el cristiano decía, no, ¿cómo vamos a ser ateos? Nosotros adoramos a un Dios. Y el romano, por ser de esa naturaleza romana, o sea, cuando hablamos del romano, no estamos diciendo que solamente en Roma o los que vivían en Roma, sino porque acuérdense que la cultura romana era algo que abarcaba Grecia y abarcaba muchas zonas de Asia Menor y de Europa. Entonces, cuando se hablaba de Roma, era algo, no solamente la ciudad de Roma, ¿verdad? que está en Europa, sino como esa cultura romana que se tenía sobre muchas cosas, ¿verdad? Porque era una mezcla entre los romanos y entre los griegos. Pues había muchos pensamientos, había hombres que usaban mucho la filosofía y que usaban mucho todo eso. Entonces, bueno, quizás me estoy peleando yo mismo con mi mente por tratar de evitar más cosas por decir, pero el cristiano fue perseguido porque los emperadores de ese tiempo le decían al cristiano, ¿verdad? Y de hecho hubo un emperador que le dijo a los cristianos, bueno, ustedes son cristianos y adoran a Cristo. Y ellos decían, sí. Bueno, entonces este emperador se le ocurrió hacer una estatua de Cristo. Entonces se la ponía a los cristianos y les decía, bueno, aquí está Cristo, adórale. Y ellos decían, no, ¿por qué no? Aquí está Cristo, ya te hice una imagen de Cristo, adórenle. Y los cristianos decían, no, ese no es Cristo. ¿Cómo no? Se ve igual. No, ese no es Cristo. Entonces comenzaron los cristianos a ser perseguidos e incluso a morir porque no obedecían a las órdenes del emperador de que se inclinaran ante esta estatua. Entonces, para ese tiempo ya había estatuas, y nosotros lo podemos ver con la historia, porque hasta el día de hoy hay ruinas todavía de estatuas como de los dioses Zeus y Apolos y Artemisa y todos esos dioses de aquel tiempo del Olimpo, de allá de Grecia. Entonces todos esos dioses les hacían una figura en honor a ellos. Entonces, para cuando este emperador decide hacer una estatua de Cristo, del supuesto Cristo, los cristianos decían, no nos vamos a rendir ante eso. Entonces, ahí vamos a ir viendo nosotros que todo esto vino arrastrando una intención de que el cristiano desviara su mirada y desviara su adoración a Dios, ¿verdad? Porque el cristiano comenzó a recibir la instrucción por los apóstoles que Dios era espíritu, ¿verdad? Y que Dios existía, pero que era espíritu. Entonces, cuando se le presentaba al cristiano a un Dios en una estatua, pues el cristiano decía, no, o sea, no, eso no es en lo que yo estoy creyendo. Bueno, entonces, por eso le decía que estos hombres griegos y romanos les decían a los cristianos que eran ateos,
porque no creían en muchos dioses, porque tanto los romanos como los griegos, ellos creían en muchos dioses, tenían muchas divinidades, ¿verdad? Tenían divinidades para el sol, para la tierra, para el agua, para todo eso, ¿verdad? Como muchas culturas lo tomaron y cada quien le puso sus propios nombres, ¿no? Como por ejemplo nosotros podemos ver en nuestra cultura mexica o nuestra cultura azteca, pues también ellos en su creencia también ellos tenían su dios del sol, su dios del agua, su dios de la tierra, ¿verdad? Todo eso. Entonces cada quien interpretaba a su dios a su manera. Bien, entonces en el año 90, hermanos, apareció un emperador llamado Domiciano. Este emperador llamado Domiciano inició otra persecución contra los cristianos, y este Domiciano fue el emperador que le tocó enviar al apóstol Juan a la isla de Patmos, ¿verdad? Que esta isla de Patmos es la que está cerca al mar Ageo, hasta el día de hoy se llama mar Ageo, y ahí está la isla de Patmos. Y a este Domiciano no sé si se acuerdan un nombre que yo mencioné en pasados días de estudio de la historia de la iglesia, que este hombre era un hombre muy inteligente, era un hombre con una capacidad muy, muy grande, era un hombre que se consideraba un gran filósofo, un hombre muy sabio, un hombre muy capaz, pero tenía un defecto, y su defecto era que odiaba a los cristianos. ¿Se acuerdan de aquel hombre que les comenté que llegó a odiar más a los cristianos porque su esposa y su hija se convirtieron al evangelio? Bueno, este hombre es Domiciano. Entonces, este Domiciano inició la persecución y fue a quien le tocó que enviara al apóstol Juan a la isla de Patmos. Entonces, en ese tiempo, bueno, ya vamos a pensar que estamos hablando del primer siglo, o de los primeros 100 años, cómo la iglesia tuvo sus cambios, y luego vino el tiempo de la edad sombría, donde no pasó nada. O sea, había nacido la iglesia, había pasado el Pentecostés, se había llenado, todos esos lugares se habían llenado de cristianos. De hecho, para el año 112, todos los templos que había, los templos a Zeus, los templos a la Artemisa, los templos a Diana, los templos a todas las deidades que ellos tenían, se quedaron solos, hermano, para ese tiempo, o prácticamente solos, porque mucha gente se estaba convirtiendo al evangelio, porque les llegaba el evangelio a las personas, el mensaje de Jesucristo. Entonces pues ya no iban a los templos, porque ellos estaban reconociendo que su Dios era Jesucristo, ¿verdad? Porque es el que había entregado la vida por ellos. Entonces, bueno, a razón de eso, pues esta gente no soportaba que se estuviera llenando todos esos países de tanto cristiano. Y yo pensé algo, a veces uno como que es medio platónico, ¿verdad? O sea, platónico es de estos pensamientos, ¿verdad? Griegos, que es uno platónico que dice, no vas a ver, es bien bueno, me va a ayudar, y si le digo que soy cristiano, me va a ayudar más. Error. Error, hermano. Cuando usted va a un lugar y le dice a la persona que usted es cristiano y usted piensa recibir ayuda de esa persona, no, hermano, no, olvídense de eso. Porque mire, la gente que no conoce a Dios, si tuviera al Señor Jesucristo otra vez frente a ellos, lo volverían a crucificar, lo volverían a hacer, porque el Señor Jesús les seguiría hablando de su pecado y seguiría confrontando su pecado y seguiría mostrándoles lo que realmente es. El Señor Jesús les volvería a decir hipócritas, o piensa que el Señor cambiaría porque ha cambiado la época. No, les diría exactamente lo mismo. Entonces, la misma gente, hermanos, a la que nosotros nos acercamos y creemos que nos van a ayudar porque somos cristianos, no. Mi esposa y yo tuvimos una experiencia hace unos meses, ¿verdad? Una persona nos estaba ayudando con un trámite y no, todo bien, hermano, no, qué bueno, y que les voy a ayudar y que yo ya me voy a ir de este trabajo, pero
les voy a ayudar porque quiero ayudarlos, porque yo soy hispana, ustedes son hispanos, les voy a ayudar, ¿verdad? Les voy a ayudar. Pero entonces llegamos a un momento de tanta confianza que nosotros, estábamos mi esposa y yo, y comenzamos a invitarla a ella a que invitara a su esposo para que asistieran a una iglesia y que buscaran consejería matrimonial y todo eso, ¿verdad? Y que buscaran de Dios y todo. En cuanto supo ella que nosotros éramos cristianos, mire, de la noche a la mañana se cerraron todas las puertas. Y entonces mi esposa y yo nos quedamos pensando, ¿y qué pasó? ¿Qué dijimos mal o qué hicimos mal? Bueno, pensando ya con claridad las cosas, fue eso, hermano. Fue cuando la persona se enteró que nosotros somos cristianos. Entonces, cuando usted hace eso, la gente dice, no, es que esta gente viene a condenarme, viene a condenar mi manera de vivir. Entonces, no, ¿por qué? Porque casi siempre, por lo regular, la gente que no quiere de Dios, que no quiere de Dios, no quiere aceptar a Dios y por consecuencia no quiere rendir su vida a Él y ordenar su vida, entonces siente un gran coraje contra usted. Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Por qué sientes eso contra mí? Bueno, es que tu manera de vivir está condenando la vida de ellos, los está condenando. Entonces la gente pues se molesta, ¿no? Entonces, para esta época, hermanos, para este año, de los primeros años, como había mucha gente, más o menos como el año 90, había mucha gente que se estaba convirtiendo al evangelio. Los cristianos se estaban regando por todas partes, estaban llenando los lugares de cristianos. Entonces había tantos cristianos que primero estos cristianos o estos nuevos cristianos eran bautizados por inmersión, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que es inmersión, es que la persona baje al agua bautismal y sea cubierto completamente por el agua y quede completamente empapado, quede cubierto, quede mojado, quede totalmente. Entonces, para este año, para el año 90, como ya eran muchos los que se estaban convirtiendo y eran muchos los que estaban viniendo al Señor, entonces cambiaron el modo de bautismo y en lugar de estarlos bautizando por inmersión, ahí fue la primera vez que apareció el bautismo por aspersión. O sea, aspersión es que le salpican agua nada más. Pero por lo mismo, porque había tanto cristiano que se les hacía más fácil a los ministros de ese tiempo, pues llenarlos de aspersión a la gente o salpicarlos un poco de agua y decir, ok, ya estás bautizado, ya. Entonces ahí empezó eso. También en esos mismos años, ya para esos 90, el año 90, también la cena del Señor comenzó a convertirse en otra cosa. O sea, la cena del Señor, según 1 Corintios capítulo 11, habla acerca de que la cena del Señor lo hagamos nosotros en remembranza, ¿verdad? O sea, que nosotros tomemos la cena del Señor y recuerdemos cuando tomamos el pan y Jesús, el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 16, dice, este es mi pan por el cual vosotros es partido, ¿verdad? Entonces está hablando de su cuerpo, de que su cuerpo iba a ser molido, iba a ser partido, y está hablando de eso. Entonces, y cuando habla del vino, está haciendo simbólicamente sobre su sangre, y dice, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces, en la cena del Señor era una remembranza, se estaba recordando solamente. Entonces, para este tiempo, para este año 90, ya la cena del Señor, en lugar de que fuera una remembranza, se convirtió en un sacrificio. Ahora, escúcheme, porque esto es bien interesante. Cuando nosotros vemos esto a la luz de la historia, no que un evangélico esté señalando esto, porque digo, un evangélico le puede dar un tinte y cada quien lo toma a su manera. Pero aquí el asunto es de que, por ejemplo, si se cambió la intención, es decir, en primera instancia lo importante era que se remembrara, o sea, que se recordara, que se dijera, bueno, el Señor Jesús
su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada para que nosotros fuéramos salvos. Y Hebreos capítulo 10, versículo 12 y 13 lo dice de manera muy puntual. Dice que el Señor Jesucristo murió una sola vez y con esa fue suficiente. Entonces, para el año 90, los que se suponían que estaban ministrando esta forma de enseñar, ellos estaban ya distorsionándolo. ¿Por qué lo estaban distorsionando? Bien, porque la cena del Señor era en remembranza y ellos, los ministros de este tiempo, estaban diciendo que esto era un sacrificio, es decir, como si el Señor Jesús tuviera que volver a ser sacrificado otra vez. Ya después, eso que se involucró en una misa católica romana, ya eso fue después, porque no fue en ese momento, porque todavía, y alguien me hacía una pregunta muy interesante, me decía, bueno, entonces, ¿cuándo surgió la Iglesia Católica Romana? Bueno, la Iglesia Católica Romana surgió en el año 312 o 314, que fue Constantino quien la instituyó. Pero ahorita vamos a ver por qué, porque Constantino no era ni pastor, ni obispo, ni sacerdote, nada. Él era un general romano, y él fue quien instituyó todo eso. Ahorita vamos a ver eso, apenas han pasado 5 minutos, hermano, y parece que ha pasado 1 hora. Bien, entonces apareció esto, y luego vamos a ver también que en estos años, hermanos, aparecieron obispos. Pero escúchenme, la palabra de Dios sí describe la palabra obispo, pero la palabra obispo, como ya lo dijimos, lo dije al principio, obispo quiere decir que el que vigila o el que cuida. Entonces, pero para este tiempo, como las iglesias estaban creciendo mucho, entonces estos obispos trataron o tuvieron una intención de controlar. Entonces tenían una actitud o una intención de controlar a la gente. Acuérdense que en ese tiempo era mucho sobre los impuestos, había dinero de por medio, las multitudes, o sea, siempre ha sido eso, siempre va a pasar eso. Nosotros como iglesia tenemos que entender que el gobierno es una cosa y la iglesia es otra. Siempre debemos de mantenernos separados una cosa de la otra, siempre, hermano. Por eso cuando usted ve un pastor, un ministro del evangelio, un evangelista, alguien así, que está mezclado en la política, no, algo no está bien, porque la Biblia nos enseña a nosotros que no puede estar unido la iglesia con el Estado, no puede ser eso. Una cosa es el gobierno, las leyes que instituye la ciudad o el Estado o la nación, y otra cosa es lo que la Biblia enseña, porque nosotros como ministros somos guías espirituales, pero no somos guías políticos. O sea, yo no le puedo decir a usted, hermano, vote por fulano, vote por, ¿verdad?, sea demócrata, sea republicano, ¿verdad?, allá en México, sea del PRI, sea del PAN, sea del PRD, sea morenista, no, o sea, no, o el verde ecologista, o yo que sea. No podemos hacer eso, no podemos nosotros vernos involucrados en eso. Entonces tiene que estar separado. Bien, vamos avanzando. Del año 161 al 180 apareció un hombre, un emperador de nombre Marco Aurelio. Este Marco Aurelio, bueno, vemos que lo que hizo, aquí ya apareció el nombre del pastor, del que no me acordé ahorita al principio. Este Marco Aurelio fue un hombre terrible, o sea, era encarnizado con los cristianos. Y este Marco Aurelio fue al que le tocó mandar a la hoguera a este pastor llamado Policarpo. ¿Se acuerdan? Es que Policarpo es uno de los mártires, si se puede decir, de los más famosos, porque de hecho de todos los padres de la iglesia, o en su mayoría de los padres de la iglesia, cuando decimos padres de la iglesia, son discípulos de los apóstoles que continuaron con el mensaje. O sea, no padres como
como lo entendemos nosotros ahora, ¿no? De la iglesia tradicional, no. O sea, de hecho hay una ciencia, creo que la he mencionado 2 o 3 veces, acerca de la patrística. Y apunte, y cuando tenga tiempo, busque ahí en Wikipedia, que diga, no tengo nada que hacer, busque ahí, póngale en su computadora patrística o padres de la iglesia, y van a salir ahí todos: Policarpo, Agustín de Hipona, todos ellos que fueron los que en los primeros años de la iglesia primitiva guardaron el evangelio, ¿verdad? Pero cuando ellos, que viene la época de la edad sombría, pues ellos quedaron como ocultos un tiempo, no pasó nada con ellos. Y entonces cuando se registran estos padres de la iglesia, cuando ellos vuelven a aparecer, pues se encuentran con una iglesia totalmente diferente a la que el Señor Jesús dejó. Ya no era nada parecida a lo que se había comenzado. Entonces este hombre Marco Aurelio, este hombre, ¿se acuerdan que fue el hombre que le decía a Policarpo: Policarpo, di que el César es el Quirios, ¿verdad? Quirios. Y Policarpo decía: no, Jesús es el Quirios. Y Quirios quiere decir el Señor de todo. Entonces por eso Policarpo, pues por eso lo mataron, ¿no? Porque no quería dar su brazo a torcer, y él no negó a Jesús hasta el último momento. La historia y la tradición dicen que Policarpo pues murió, primero lo trataron de quemar, pero dice la historia que no le llegaban las llamas. Bueno, esto yo ya lo he dicho, que no le llegaban las llamas. Entonces en un momento dado, uno de los soldados romanos le encaja una lanza, y cuando le encaja la lanza salió tanta sangre que esa sangre apagó el fuego de la hoguera. Entonces, bueno, fue algo muy extraordinario, porque Policarpo, el pastor, fíjense, el pastor de la iglesia de Esmirna. Ahora, si pensamos en esto, hermanos, nos damos cuenta que las cartas del Señor Jesús a la iglesia, a las 7 iglesias del Asia Menor, de Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, estas iglesias son en la misma época en la que está pasando esto. ¿En qué nos ayuda esto? Bien, nos ayuda a nosotros a ser apologetas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de apologetas? Nos ayuda a nosotros a ser defensores de nuestra fe. Por ejemplo, si alguien viene a mí o a ustedes y les dice: no, eso que tú dices de la Biblia son puras mentiras. Es como si alguien me dijera ahorita: oye, tú estás enseñando una serie sobre las 7 iglesias del Asia Menor. ¿Quién me dice a mí, o quién me asegura que lo que tú estás hablando es verdad? Bueno, la Biblia lo dice. Sí, pero ¿qué más? Ok, hay muchos historiadores romanos, historiadores judíos, historiadores griegos, que hablan de que todo esto sucedió. O sea, hay relatos. Habla de cada emperador y los años. Habla de cada pastor y de los años. Habla de las cosas que sucedieron con estas iglesias, porque, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, Dios dijo que si no se arrepentía, pues la iba a borrar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta iglesia de Éfeso dejó su primer amor. Bueno, la historia relata que no hay rastros de la iglesia de Éfeso, más que los rastros históricos, pero rastros de dónde estaba situada, dónde estaba, o sea, de manera exacta. Sabemos que en Éfeso, ¿verdad? Porque la Biblia está diciendo que Éfeso, y la historia está diciendo que Éfeso, y esa ciudad es una ciudad que hasta al día de hoy está todavía ahí en Turquía. Pero cuando vemos todo esto, no sé para usted, para mí eso es como una convicción y una forma que asegura más lo que estamos diciendo. ¿Sí se entiende? O sea, estamos hablando de algo que lo está respaldando la Biblia, pero también lo está respaldando la historia. Entonces eso te da a ti más confianza de lo que estás hablando, que no estás diciendo algo por inventar o por decirlo. Entonces, bueno, pasó estos emperadores. Pues si se fija usted, del primer siglo, o los primeros 100 años, bueno, fueron más, pero vamos a suponer hasta aquí, los primeros 100 años eran emperadores todos, eran emperadores, o si oímos nosotros, escuchamos
que el César era emperador, ¿verdad? Eran emperadores. Y había muchas ciudades para gobernar. Estaba, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente que lo vamos a ver el día que nos toque hablar acerca de la iglesia de Filadelfia, porque la iglesia de Filadelfia estaba en una ciudad que se llamaba Filadelfia, la ciudad. Y esa iglesia Filadelfia fue construida porque había un emperador que amaba tanto a su hermano y se querían tanto, o sea, tenían un amor filial, un amor de hermanos que se querían tanto, que dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer una ciudad y esa ciudad va a llevar tu nombre. Entonces esa ciudad se llamó Filadelfia, pero ya después, con el tiempo, esa ciudad cambió a Filadelfia, ¿verdad? Entonces, y bueno, ya entendemos nosotros que Filadelfia, o Filadelfia más bien dicho, su significado es acerca del amor entrañable, o del amor filos, ¿verdad? Entre amigos, entre amistades, pero más entre familia, entre hermanos. Es un amor filial. Y cuando Dios nos habla a nosotros, que es una palabra que se complementa también con la palabra ágape, ¿verdad? La palabra ágape es un amor incondicional. Y luego después, cuando nosotros oímos al apóstol Pablo que dice que nosotros debemos compartir en nuestros ágapes, o sea, en nuestras fiestas. De hecho, se oía más como fiestas ágapes, o sea, fiestas de amor, que cuando llegamos a eso, podemos ver que hay comunión, ¿verdad? Es bien extraordinario entender que el Señor Jesús, y bueno, así es, ¿no? Siempre que quieres arreglar un problema, oye, ven a comer, quiero ver contigo, ¿verdad? O quieres tratar un asunto, oye, vamos a comer, ¿verdad? Vamos a comer y arreglamos el asunto. Y es como que más fácil arreglar el asunto con el estómago lleno, ¿verdad? A que con el estómago vacío, porque con el estómago vacío y estás haciendo corajes como que no funciona. Pero ya con el estómago lleno ya dices, a ver, ¿qué pasó? Vamos a arreglarlo, ¿qué nos cuesta? ¿Verdad? Vamos a perdonarnos. Bien, aparece un emperador también llamado Severo. El emperador Severo le hacía honor a su nombre, porque era un hombre terrible, ¿verdad? Era un hombre terrible. Luego después aparece otro emperador llamado Diocleciano. Este hombre, emperador Diocleciano, este hombre mandó quemar todos los escritos de los cristianos, todos, los mandó quemar. Siempre, de alguna manera, Dios salvaguardó escritos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos, en la historia lo dice, cuando encuentran los pergaminos que fueron encontrados ahí en el mar Mediterráneo. ¿Se acuerdan que eso apareció como en el año, en el 58, 57 por ahí de esta era? Y aparecieron esos manuscritos y eran copias fidedignas de los primeros cristianos, ¿no? De los que estaban huyendo de las persecuciones. Entonces ellos hicieron copias, ¿verdad? Hay unas copias ahí de manuscritos de los evangelios y los metieron en unas vasijas. Y hay varias historias, ¿no? Algunos relatan de un modo, de otro, que unos niños estaban aventando piedras y oían cómo se quedaban las vasijas. Otros dicen que estaban siendo perseguidos y entraron ahí y encontraron las vasijas. Bueno, hay varias historias, pero el asunto es de que ahí estaban, ¿verdad? Ahí estaban a las orillas de este mar Mediterráneo o del mar Muerto, y estaban ahí y las encontraron, y esos eran escritos fidedignos. Les hicieron las pruebas del carbono 14, que eso de la prueba de carbono 14 es para saber cuándo exactamente fueron hechos esos papeles, o sea, de qué tiempo. Entonces, para ese tiempo, esos rollos que encontraron eran de pergamino. Entonces, si les digo yo a ustedes Pergamino, ustedes se acuerdan de Pérgamo, ¿verdad? Porque la ciudad de Pérgamo fue famosa porque ahí inventaron el pérgamo o el pergamino, ¿verdad? Entonces, ¿qué era el pergamino? Bueno, pues era un rollo
papel que era hecho de las plantas que le arrancaban a las matas o algún tipo de palmera, y las juntaban y luego las machacaban y ahí lo hacían un tipo papel y ahí escribían todo esto de los, bueno, había diferentes inscripciones, tanto, digo, para ser claros, que había inscripciones griegas, había inscripciones de todo tipo, pero de estas de la Biblia pues había varias, y era lo que se usaba, el pergamino, ¿verdad? O el papiro. Bien, entonces aquí vamos a entrar aquí con Constantino. En el año 313, bueno, vamos a comenzar de aquí. Vamos a comenzar del año 300. Antes del año 300 fue cuando fue la época de la oscuridad, ¿verdad? Donde no se oyó nada, no se escuchó nada, no se escuchó si la iglesia estaba creciendo o no estaba creciendo, no se oyó nada. De los apóstoles ya no se oyó nada, de los padres de la iglesia no se oyó nada, hasta que comenzó a surgir, pero siempre había gente, ¿no? Que no se oyera no significaba que no estuvieran creciendo los cristianos, sí estaban creciendo, pero fíjese, estaban creciendo porque había persecución. Cuando había persecución en la iglesia crecía. Y escuche, el domingo hablábamos acerca de esta iglesia de Sardis, ¿verdad? Y bueno, pues siempre uno se queda así con un montón de cosas, ¿verdad? Porque hay que cortarle. Y hasta la hermana Gaby allá atrás, ya. Bien. No es cierto. Y entonces la iglesia de Sardis fue una de las iglesias que no estaba siendo perseguida, hermanos. ¿Se fijó? ¿Se acuerda que lo dije yo el domingo? La iglesia de Sardis no estaba siendo perseguida. Era una iglesia que en realidad, a falta de problemas, fíjese, la iglesia estaba bien relajada, porque no tenía problemas. Mire, económicamente no tenía problemas, porque esa ciudad era, pues iban y agarraban el oro de ahí del río, hermano. Entonces era una iglesia que tenía mucho dinero, y la ciudad, por supuesto. Entonces la iglesia pues tenía todo, no le faltaba nada. En cuestiones de vestimenta, de vestiduras, tampoco no les faltaba nada. O sea, no había falta ni necesidad de nada. Entonces problemas no había, porque los problemas que surgían de tiempo en tiempo era que alguien venía, conquistaba el lugar, porque usted sabe que siempre cuando hay recursos naturales en un país o en una ciudad, pues alguien quiere venir a conquistar, ¿verdad? O sea, alguien quiere venir y, como ya ve que siempre está en guerra Irak e Irán, no es por cualquier cosa, hermano, es porque Estados Unidos quiere ir y controlar allá para sacar el oro, para sacar el petróleo, todo eso, ¿verdad? Entonces, no es nada más porque sí, o sea, tienen una intención. Entonces, igual en esa ciudad, cuando era atacada para ser conquistada, era pues para quitarles el oro, ¿verdad? Los recursos que ellos tenían. Entonces, pero como tenían tanto dinero y había tanto, pues si era destruida la ciudad en un momento dado, pues la volvían a construir. ¿Cuál era el problema? Entonces, por eso la iglesia de Sardis se relajaba tanto, porque decía, no hay problema, no nos falta nada. Entonces, déjenme hacer un paréntesis aquí para entrar en esto. No sé si usted ha oído a un joven, bueno, ya está casado y todo, pero está joven porque tiene mi edad. Entonces, es un muchacho que se llama Kenji. Es un colombiano, pero es chino. ¿Sí lo han oído? Sí. Bueno, este muchacho da una explicación, digo, en su punto de vista, porque cada quien tiene su forma de decirlo, pero él da una explicación y dice por qué hay tanto suicidio en Corea, de donde él es. ¿Por qué hay tanto suicidio? Y usted dice, pues sí, ¿verdad? Es un país de primer mundo, ¿verdad? Porque ya Estados Unidos ya poco le falta para que ya no sea país de primer mundo, ya está pasando a ser un país de segundo mundo, ¿verdad? Entonces ya Corea ya es un país de primer mundo. Entonces dicen los que saben, yo nunca he ido para allá ni nada, pero dicen, hermanos, que saben que cuando un coreano viene aquí a Estados Unidos, se ve todo y dice, ¿por qué están tan atrasados?
¿por qué están tan atrasados en tecnología y todo? Y entonces dijiste, ¿cómo? No, pues Estados Unidos está, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, bueno, la explicación de este muchacho, de Kenji, búsquelo por ahí, tiene una de sus pláticas que él da, y dice él que la explicación de por qué tanta gente en aquellos lugares se suicida es porque la gente tiene todo. O sea, la gente, podemos hablar del 90% de esa gente de aquel lado tiene la vida resuelta. Porque, o sea, bueno, viven de una forma diferente a la nuestra, un departamento de 4x4, pero tienen todo, o sea, tienen todo. Tienen su departamento, tienen su carrito, o algunos usan el transporte público y no batallan, o sea, tienen trabajo, todo, o sea, básicamente tienen la vida resuelta, tienen ya listo todo su retiro, todo. Entonces dice que esa es una de las razones por la que la gente se suicida. Dice, qué curioso, me llamó mucho la atención eso, porque dije, bueno, la gente en ese país se suicida porque no tiene una motivación para seguir peleando, para seguir luchando. Y la iglesia de Sardis estaba igual, porque, o sea, providencialmente oí la plática de este muchacho por alguna razón, pero también estaba estudiando al mismo tiempo lo de la iglesia de Sardis y dije yo, ok, es lo mismo, ¿no? La iglesia de Sardis estaba tan tranquila y tan relajada porque no tenía problemas que dejó a Dios. O sea, estaba tan tranquila que dejó a Dios. Entonces, cuando vemos nosotros, hermano, que esto pasa, hablando acerca de la iglesia de Sardis, que no fue perseguida, no había persecución, entonces se relajaron tanto y se olvidaron de Dios, porque no había persecución. Esto fue lo que hizo que las iglesias se frenaran cuando aparece este hombre, este emperador Constantino, que no era, como ya lo dije, no era un obispo, no era un pastor, no era un sacerdote católico, porque no habían aparecido todavía. Eso apareció después, ahorita le voy a dar la fecha, porque cuando aparece Constantino siendo un general del Imperio Romano, él comenzó a hacer guerra para el año 300. Entonces hubo una ocasión donde, y aquí a lo mejor nos ayuda a entender a muchos de nosotros los puntos de vista que tenemos acerca de la cruz. Mire, Constantino, como era general, pelea una de las batallas, ¿verdad? Y cuando pelea una de estas batallas, dice que él en un sueño, él estaba dormido y en el sueño él veía, en lo que él imaginaba en su sueño, veía una cruz, y al mismo tiempo él escuchaba una voz que decía, decía, toma esto y con esto vencerás, toma esto y con esto vencerás. Entonces él, como Constantino, había escuchado el evangelio y había escuchado el cristianismo, porque obviamente cuando ellos a un cristiano que no quería adorar a sus dioses y nada, pues le llamaban rebelde, ¿verdad? Entonces al rebelde lo llamaban y lo confrontaban y le hacían preguntas. Entonces Constantino pues oía el evangelio constantemente. Entonces Constantino luego relacionó esa cruz con Cristo. Inmediatamente relacionó la cruz con el cristianismo. Entonces al otro día él va a la batalla, pero va con una cruz delante de él. Entonces cuando él toma la cruz, en lo que se convierte la cruz, porque nadie había utilizado la cruz de esa manera, nadie, porque incluso la cruz para la crucifixión era un modo de tortura, y era un modo para enseñarle a la gente. Es como, por ejemplo, en los países orientales todavía se usa, donde, por ejemplo, si a una persona la descubren robando, le cortan la mano. O sea, no le dan de que no te vamos a dar otra oportunidad, no, le cortan la mano para que se le quite lo ladrón. Pues va a ser medio ladrón, porque nomás le va a quedar una. Si roba con la otra, se la mochan también. Es como un castigo, pero ese castigo es para que todos lo vean y no lo hagan, ¿verdad? O sea, es simple, ¿verdad?
Es simple. Es como hay estados aquí en Estados Unidos donde hay pena de muerte y hay estados donde no. Entonces los estados que tienen la pena de muerte hay menos delincuencia. Y si no, fíjese en las noticias o busque ahí en Wikipedia, en su Google, pregúntele a Google, y son las ciudades que tienen menos delincuencia. ¿Por qué? Porque saben que si los agarran que asesinaron a una persona o cosas así, pues les van a dar cadena perpetua, les van a dar pena de muerte. Entonces, bueno, en el caso de la crucifixión era precisamente porque era el castigo más grande, pero era el castigo también para los condenados, pero los más malditos. Por eso cuando nosotros vemos los relatos del Señor Jesús, e incluso la Biblia dice que Él se hizo maldito por nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese castigo de la crucifixión era para los malditos, y Él se hizo maldito por nosotros, o sea, Él tomando nuestro pecado sobre Él. Entonces la crucifixión era utilizada por los romanos, pero no la inventaron los romanos. Había otros pueblos que habían inventado la crucifixión, y entonces los romanos la perfeccionaron, se puede decir así, ¿no? En un modo de castigo sobre las personas que infringían la ley. Entonces los romanos toman la cruz para la crucifixión y a manera de castigar, pero Constantino toma la cruz, y por eso quiero explicar esto, porque Constantino toma la cruz y es el primero que toma la cruz como un símbolo del cristianismo, porque ni los cristianos tomaban la cruz como símbolo, ¿no? El apóstol Pablo había hecho sus cartas ya, y para estas fechas, porque acuérdense que Primera y Segunda de Corintios la escribió en el año 62 después de Cristo el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo estaba preso en Roma cuando escribió estas cartas. Entonces el apóstol Pablo dijo: yo me glorío de la cruz. ¿Se acuerdan? Yo me glorío de la cruz. Pero el apóstol Pablo está hablando no está sugiriendo que tomes la cruz para símbolo o para que puedas resguardarte bajo la cruz. No, él está hablando sobre el sacrificio del Señor Jesús, lo que tú hagas. Ahora, no estoy diciendo que estoy en contra de que usted use una cruz o no. No estoy yendo por ahí. Espero que no me esté malentendiendo. Lo que estoy diciendo es que esto históricamente, estamos hablando de Constantino, de cómo él la utilizó y fue a la guerra, ¿verdad? Esta batalla con una cruz delante de él, porque él dijo que había escuchado una voz que le decía: usa este símbolo y vencerás. Bueno, fue y venció. Después de que él va y vence como general, él en el año 312, él se convierte o gana las elecciones para ser un emperador. Entonces ya después, cuando él ya es emperador, entonces comienza él ya como emperador a poner el cristianismo como religión oficial. Ahora, no fue una sugerencia, hermanos. El cristianismo no fue una sugerencia a manos de este emperador Constantino, no, fue una imposición. O sea, el emperador Constantino les decía a todos los habitantes de esos lugares: o de hoy en adelante vas a ser cristiano tú. No, pero yo no soy cristiano, yo tengo otra fe, tengo otra creencia. Y decía: no, vas a ser cristiano de hoy en adelante. Pues no, ok, entonces mátelo. Entonces era una imposición, el cristianismo. Entonces, cuando aparece esto, obviamente Constantino en el año 313, él manda hacer un edicto donde se prohibía estrictamente perseguir a los cristianos. Ya no había persecución, se acabó. Ya nadie va a perseguir a los cristianos, ya nadie los va a menospreciar, nadie los va a atacar, nada, se acabó. Entonces, cuando sucede esto, lo que sucedió fue que la iglesia dejó de crecer, se paró, ya no creció, porque ya no estaban siendo perseguidos, ya no eran muertos en los coliseos romanos, ya no eran
tomados para encenderlos como antorchas humanas en los palacios o en las casas de los emperadores. Ya no, se acabó, porque Constantino impuso esto como emperador. Entonces, cuando sucede todo esto, bueno, se detiene la persecución, pero también comienza a menguar. Los cristianos ya no crece la iglesia como estaba creciendo, como estaba siendo expandido el evangelio. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Que cuando ya Constantino hace, por ejemplo, hay una parte de la historia que, bueno, no todas las historias son verídicas en sí, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede ir a History Channel o Discovery Channel y se encuentra con estas historias de Constantino y la gente dice, o la historia, hay una parte de la historia que dice que Constantino fue el primer papa, pero no, porque Constantino lo que hizo fue que hizo el cristianismo como religión oficial y obligatoria, pero él seguía siendo un emperador. Pero lo que Constantino estaba haciendo era que estaba uniendo dos fuerzas. Una, por un lado, las masas de gente religiosa o de la gente que decía acerca de la religión, y entonces la otra masa que era sobre las leyes o sobre el imperio romano. Entonces los juntó y entonces tuvo el control de toda la gente. Por eso fue uno de los imperios que dominó muchas partes de toda Europa, de Asia, de todas esas partes dominó pues un montón, porque dominó a mucha gente. Entonces, ya voy a terminar, nada más con esto. Miren, cuando empieza a haber todos estos cambios en la iglesia, lo que sucedió es de que como ya Constantino, antes se les daban los recursos a la gente impía, a la gente que no conocía a Dios, entonces Constantino estos mismos recursos se los da a los cristianos, se los da a ellos. Entonces las iglesias que se decían cristianas, bueno, pues queda exenta de impuestos y todo el dinero comienza a llegar a los cristianos. Entonces comenzó a haber un montón de dinero, hermano, imagínense, mucho dinero. Entonces los ministros de ese tiempo, ellos comenzaron a vestir de maneras pues ya extravagantes. Ahí ya empezaron a usar pues collares, anillos, coronas, vestimentas con las telas más finas, más caras de ese tiempo. Entonces llegaba un punto donde cuando la gente iba a escuchar lo que en ese momento se conocía como homilía, o lo que se conocía como un sermón, ¿verdad? Que no era como lo conocemos hoy, ¿verdad? Que por ejemplo, usted escucha un predicador y que el predicador lo que está haciendo es una predicación expositiva, porque lo que está haciendo el predicador de manera expositiva es abrir un texto y explicar el texto y hablar del texto, ¿verdad? Eso es un buen predicador. Abre la Biblia, va al texto, explica el texto y no hace otra cosa más que hablar del texto. Ya cuando el predicador habla de mis viajes, de mis logros, de que yo tengo, de que tengo un yate, de que tengo... no, ya dice usted, no, ya no está hablando de Dios, ya no está hablando del evangelio, ya no está hablando de otra cosa, se centra en la palabra de Dios y eso es. Entonces, cuando empezaron a ver estas personas que había dinero, entonces muchos que estaban en el imperio romano lo que hicieron es que pidieron puestos eclesiásticos. Es decir, que por ejemplo alguien venía y decía, oye, te compro el ser pastor ahí en Escada. Decía, ¿cómo? Sí, te compro y te doy un dinero, pero ponme de pastor ahí en Escada, porque ahí en Escada hay mucho dinero, entonces yo quiero ser el pastor ahí. Bueno, es nomás así como bromeando, ¿eh? Porque entonces, hablando de cada una de las ciudades que había ahí y donde había iglesias, pues se les daba todo, o sea, se les daban los terrenos, se les daba pues exento de taxas, todos los recursos paraban ahí en la iglesia, porque Constantino había dado como un edicto de eso. Entonces, lo que se comenzó a hacer es que cada uno de estos hombres venían y compraban el lugar, compraban
el derecho de estar en cada una de esas iglesias. Ya después salieron nombres de diferentes formas de llamar a las iglesias, ¿no? A los templos. Entonces, cuando aparece esto, lo que hacen es de que, pues todos querían, hermano, ¿verdad? Pues todo, ¿quién no, verdad? Porque dice, oye, traes buena ropa, traes joyas, tienes dinero, la gente se acerca, te quiere besar el anillo, se inclina ante ti, te rinde pleitesía. Entonces, pues todos querían eso. Entonces, por eso la iglesia comenzó a formarse así. Entonces, miren, hermanos, yo le digo algo, dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, pongamos cuidado nosotros, hermanos, como iglesia, porque por un lado nosotros podemos querer, anhelar ser una iglesia de Dios, ¿verdad? Y ser una iglesia que obedezca a Dios y que camine en la voluntad de Dios. Pero ¿qué, hermanos, si la iglesia comenzara a tomar otro rumbo, ¿verdad? Tomar otro rumbo donde la gente comienza a venir y luego el pastor dice, no, pues ya tengo mucha gente, ya hay entradas de dinero, la gente ya entendió, ¿verdad?, el plan y ya diezma y ofrenda, ya hay dinero y luego ya el hermano pues ya llega con sus trajes casimir, ¿verdad?, y zapatos de charol y corbatas de $300 y cosas así, ¿no? Su Rolex y ya vienen y lo quieren saludar y hermano Beto, no, de lejos, hermano, porque me arrugas el traje, ¿verdad? O cosas así, ¿verdad? Que ya usted diría, no, en ese momento yo hago mis cosas y me voy. Bueno, qué bueno, escaparía por su alma, porque entonces ya la iglesia ya está cambiando su enfoque. Ahora, nosotros tenemos que ser cuidadosos de eso, pero no solamente el pastor, uno de ustedes también puede caer en eso, ¿sí o no? O sea, no solamente el pastor, porque uno de ustedes se puede sacar la lotería. O, ay, Dios lo oiga, dice, alguien de ustedes puede, no sé, poner un negocio y de repente, pum, ¿verdad? Porque ustedes han visto como, por ejemplo, pones un negocio y de repente, pum, y aquello se expande y tienes 10 sucursales, 20 sucursales y luego ya después, ay, no, ya no me toques porque ahora ya soy Limantur, ¿verdad? Entonces dice uno, no, pues no, ya se perdió el enfoque, ya se perdió la humildad, se perdió todo, porque ahora ya no es lo que Dios, el mensaje que Dios había traído, porque inicialmente lo que Dios había dicho era, fíjense, esto fue lo que causó que los emperadores se enojaran mucho, porque decían, ¿cómo es posible que tú prediques el evangelio y digas que todos somos iguales? Eso no puede ser, aquí hay jerarquías. Y Dios decía, no, porque para Dios no hay griego, no hay judío, no hay gentil, no hay hombre y no hay mujer. Para Dios todos somos iguales. Ahora, si nosotros mantenemos eso como iglesia, bueno, pues Dios va a estar con nosotros. Si mantenemos eso como iglesia, Dios va a estar con nosotros. Pero si nosotros comenzamos a cambiar y no, que aquel tiene más dinero y que este tiene menos y que aquel es rico y que aquel es pobre y que no, hermano, no, Dios nos ve a todos igual. No, Dios no nos ve a unos porque traiga mejor ropa, Dios lo ve de un modo, y al que trae ropa de la segundita lo va a ver diferente. No, hermano, Dios nos ve igual a todos. Hay momentos como hijos de Dios y como cristianos que vivimos épocas, todos pasamos diferentes épocas. Entonces, en todas las épocas hay que darle la gloria a Dios, porque tenemos que entender que Dios nos ha llevado a nosotros a momentos donde tenemos problemas y momentos donde, está todo tan tranquilo que quisiera uno que esos momentos no se acabaran, ¿verdad? Pero son necesarios los problemas. Es que escúchenme, son necesarios los problemas, porque cuando no hay problemas, entonces preocúpese, porque puede que estemos cayendo en la situación de la iglesia de Sardis, porque la iglesia de Sardis tenía todo,
no había problemas, no había persecución. Es más, dicen los registros de historiadores que era la iglesia que no tenía problemas entre ellos como hermanos. Yo creo que cuando leyeron la carta del apóstol Pablo de Gálatas, donde ya ven que en Gálatas les dice, no hombre, ustedes se unen, se juntan para comerse unos a otros, es otras palabras del apóstol Pablo, pero estos hubieran dicho los de Sardis, no, esa carta no es para nosotros, envíala envíaselo otra vez a Tito o a Colosenses, o a ver a dónde, o a Tesalonicenses, porque ¿verdad? Tesalónica, pero a nosotros no tenemos problemas con nadie. Entonces, precisamente por eso la iglesia de Sardis se murió, porque no había un momento donde Dios estuviera obrando, no había un momento donde Dios se viera reflejado, donde Dios pudiera obrar, porque pues no necesitaba nada, todo estaba bien. Lo único mal es que no estaba Dios, o sea, estaba mal todo. Entonces, hermano, necesitamos los problemas, de verdad, necesitamos los problemas, porque los problemas nos hacen volver a Dios, amén. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Continuamos con la historia de la iglesia. Le digo, esto es como un resumen de mucha información. Espero no aburrirlo, porque sé que lo necesitamos como iglesia, lo necesitamos, porque por lo menos en cosas que sucedieron en ese tiempo, por ejemplo, ahorita con las iglesias de Asia Menor, estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo, estamos asimilando cómo una iglesia puede ir bien y terminar mal, cómo una iglesia puede empezar bien y terminar mal, o cómo una iglesia puede empezar mal y terminar bien. Digo mal en el sentido de que hay cosas que desconocemos y que no sabemos manejar en su momento, pero Dios nos va dando la gracia para ir resolviendo. Hay una intención en el corazón del ser humano, y es que tú puedes decir que te equivocas, pero te puedes equivocar de manera no intencional. Pero cuando te equivocas intencionalmente, entonces sí estás en problema con Dios, porque lo haces con un grado malo, ¿verdad? Con una intención mala, con una intención malsana. Pero cuando lo haces en tu ignorancia, o tu falta de conocimiento, o tu falta de entendimiento en muchas áreas, Dios te ayuda a ajustar y arreglar las cosas, amén. Entonces vamos a dejarlo ahí, hermanos, y yo espero que no se desilusionen, ¿verdad? Porque la historia es muy importante para nosotros como iglesia, es importante, porque por un lado nos ayuda a nosotros a defender nuestra fe y a no decir, no, pues creemos así al vacío, ¿verdad? No, o sea, nosotros creemos en la escritura porque hay libros históricos que respaldan esto. Lo que yo estoy diciendo es porque hay pruebas históricas, hay pruebas fidedignas de lo que estamos hablando, no es nomás por hablar, ¿verdad? O porque tengamos mucha saliva, ¿no? Digo, disculpe la expresión, pero es una forma de ser firmes en lo que estamos diciendo, ¿verdad? La gente puede refutarte muchas cosas, puede contradecirte muchas cosas y decirte, no, pero pues, por ejemplo, como hablé con una persona y un varón, y él me dijo muchas cosas. Me dijo, no, es que esto, que la iglesia, que ustedes salieron después, nosotros fuimos primero, ¿verdad? Porque él se considera católico, como él viva, es asunto de él, ¿verdad? Pero él se considera católico. Dice, no, es que ustedes salieron de nosotros. Digo, no, mira, la historia te enseña a ti de dónde surgió la iglesia. No, pero que no, que así no me lo enseñaron. Bueno, eso no es asunto mío. Ahí está la historia no es exclusiva de nadie, ahí está. La historia es exclusiva de la humanidad y cualquiera puede educarse con ella.
Digo, pero si tú insistes en permanecer en lo que te enseñaron a ti, pues yo qué te puedo decir, ¿verdad? O sea, no podemos ir en contra de eso, pero nosotros sí podemos tener convicción de lo que estamos estudiando, no porque lo estemos estudiando entre nosotros, porque se puede tornar así como un malentendido, ¿verdad? Pero sí saber que la historia habla de esto y que la historia lo describe con, ahora sí como dicen, santo y seña, ¿verdad? Porque da fechas, da nombres, da relatos, da lo cultural, bueno, todo, arquitectónico también, o de arqueología, ¿verdad? Porque hay ciudades que ahí están los rastros, otras no, porque nada más se quedó como en la historia, pero hay otras que sí se dicen de esto. De hecho, por ejemplo, en Roma hay unas catacumbas, bueno, unas tumbas, unas tumbas ahí en Roma, y ahí, hermanos, cuando ustedes vayan, ahora que se vayan de luna de miel o de paseo, nos mandan fotos, ahí en Roma están unos epitafios. ¿Qué es epitafios? Bueno, unas inscripciones donde ahí hablan de Policarpo, y ahí dicen, este hombre hasta sus últimos momentos no negó a Jesús, ¿verdad? Y hay otros, de una jovencita también muy famosa de 13 años, llamada Blandina, también ahí, que esta jovencita la estiraron, ¿verdad? La estiraron, la descoyuntaron, y luego mandaron médicos para que la volvieran a unir, a pegar, y la volvieran otra vez a descoyuntar para que negara a Jesús, y no lo hizo. Una jovencita de 13 años. Y ahí está la inscripción, ahí está en esas tumbas de Roma, y más, ¿verdad? Más, un montón de hombres que dejaron ahí como una, yo digo como una riqueza, ¿verdad? Es como un tesoro, porque cada vez que leemos nosotros de estos hombres que defendieron su fe hasta el último momento, digo, al menos para mí es como una motivación, ¿verdad? A mí alguien me tuerce la boca porque soy cristiano, y yo me acuerdo de Policarpo y digo, no, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. O pierdo una amistad, o alguien me deja de hablar porque me dice, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano, creo en Jesús, estoy caminando y estoy aprendiendo a vivir como Él me lo demanda. Pues allá tú te vas a perder de lo mero bueno. Mero bueno, ya salí de allá, Dios me sacó de eso. ¿Verdad? Pero yo cuando veo eso y me acuerdo de estos hombres que entregaron su vida por el Evangelio, por no negar a Jesús, digo, no es nada de lo que uno le puedan a uno hacer. ¿Qué le pueden hacer a uno? ¿Qué? ¿Que le tuerzan la boca? Se la tuercen por menos, ¿qué es? De todos modos. Se la tuercen porque no les prestan uno dinero, o se las prestan porque no les hacen un favor, o se la tuercen por otra cosa. Que se la tuerzan porque amas a Jesús, pérdemelo todo lo que quieras. ¿Verdad? Pérdemelo todo lo que quieras. Bueno, vamos a orar, ¿verdad? Porque si no, ahorita me la van a torcer ustedes a mí. Vamos a orar. Dios, Señor, tú nos has permitido, Señor, escuchar todo esto, Dios, que es historia, todo esto que está relatado, Señor, en miles y miles de libros, Señor, que nos ayudan a escuchar la historia de hombres como Policarpo, como esta jovencita Blandina, Señor, como Agustín de Hipona, como muchos hombres que dieron la vida por ti, Señor, y no te negaron hasta el último momento. También historia, Señor, de cómo la iglesia se corrompió, cómo la iglesia, Señor, fue de picada, Señor, porque te dejó a ti. Señor, ayúdanos en esta tarde a no darte la espalda, Señor, nosotros a ti, a no negarte con nuestra vida, a no negarte, Señor, con nuestros actos, a no negarte con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de mirar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de pensar, con todas las situaciones de nuestra vida. Ayúdanos a no negarte, Señor,
reconocer siempre en nuestro corazón que tú eres el dueño de nuestra vida. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos. No sé si alguno de mis hermanos, Señor, tenga alguna necesidad, venga en prueba o en tribulación en esta tarde, pero yo quiero rogarte, Señor, que tú obres a favor de mis hermanos, que tú obres un milagro, Señor, que tú puedas tocar sus vidas, tocar sus corazones y les ayudes, mi Dios, a salir adelante, Señor, en esa prueba, en esa dificultad que tú estás permitiendo en ellos. Tu palabra dice que todo lo que nosotros vivimos, tú tienes un propósito con él. Señor, gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Saludes en el amor del Señor.